Bueno, hola chicos, vamos a empezar con el sistema motor, ¿sí? Con los videos del sistema motor. Lo voy a dividir en 3 videos, este va a ser el más largo, así que no se asusten si se aburren un poco. Pero bueno, motor es bastante extenso y además hubo feriado en la clase, así que voy a intentar ser lo más completa posible. Lo importante del sistema motor es que básicamente se organiza en 3 tipos de movimientos, ¿sí? Los movimientos que denominamos como movimientos reflejos, los rítmicos y los voluntarios. Los reflejos son respuestas rápidas, estereotipadas y automáticas ante un estímulo, cuya magnitud determina la amplitud del movimiento. Que sean estereotipados, acuérdense que significa que es igual en todas las personas, ¿sí? En todos los individuos. Que sean automáticos significa que no son mediados por la voluntad. Bien, los movimientos rítmicos, por el otro lado, son movimientos cuyo inicio y terminación sí van a ser voluntarios, pero que una vez iniciados se realizan en forma refleja, como caminar, comer, etc. Los movimientos voluntarios, por el otro lado, son el resultado de un proceso cognitivo, es decir, que son aprendidos y tienen además un fin. La repetición y la práctica les otorgan mayor precisión hasta casi volverse automáticos. Además, se los puede subclasificar en los movimientos voluntarios lentos, rápidos y balísticos. Los lentos son los que se ejecutan en segundos o en menos y son además también servoasistidos, es decir, que durante su realización son ajustados y corregidos según la información periférica. Los rápidos son los que se ejecutan en 500 milisegundos y las aferencias periféricas tendrían cierto control, pero no tan importante como en los movimientos voluntarios lentos. Y por último, en los movimientos balísticos son los que se realizan en menos de 500 milisegundos y son además independientes de las aferencias periféricas y son totalmente programados por el sistema nervioso central. Además de esta clasificación de los movimientos, hablamos de que el sistema motor presenta una organización jerárquica, en donde el papel más importante va a ser determinado, por supuesto, por el encéfalo. En el encéfalo tenemos a la corteza motora, la primaria, la suplementaria, la premotora, que van a proyectar de manera directa hacia la médula espinal a través de lo que es el haz piramidal o córtico-espinal, y además también proyectan en forma indirecta a través de estaciones de relevo en el tronco encefálico. El encéfalo controla el desarrollo de los movimientos voluntarios y además también planea a los movimientos complejos, ¿sí? Bien, más abajo del encéfalo tenemos al tallo cerebral, ¿sí? Al tronco encefálico también llamado, que integra a todo lo que es la información visual, vestibular y somática para el control de la postura y también para el control del equilibrio. Además, coordina los movimientos oculares con los cefálicos. Bien, y por último, a lo que sería el último nivel de esta organización jerárquica, tenemos a la médula espinal, que es en donde va a haber circuitos necesarios para ejecutar a los movimientos reflejos rítmicos regulados por estructuras superiores. Además, ¿sí? El sistema motor presenta una organización somatotópica. Esta organización somatotópica está presente en todas las estructuras involucradas en la ejecución del movimiento, es decir, desde la corteza hasta la médula espinal, por ejemplo. Y es lo que habíamos hablado, por ejemplo, en el video de somatosensitivo, que hablábamos de un homúnculo sensitivo o somatosensorial. Bueno, acá es lo mismo, nada más que con una representación de todas las áreas o de toda la organización motora, ¿sí? Entonces tenemos a lo que llamamos el homúnculo motor, representado sobre todo en lo que es la corteza motora primaria. Bueno, y si alguno lee el Cardinali, va a encontrar esta clasificación del plan motor en arquitectos, capataces y albaniles. Los arquitectos serían los que diseñan el movimiento, es decir, la corteza premotora, la corteza motora suplementaria, la corteza parietal posterior, los núcleos basales y el cerebro cerebelo. Los capataces son los que organizan ese movimiento, es decir, la corteza primaria, el núcleo rojo, los núcleos motores del tronco encefálico, que son el núcleo vestibular, tubérculo cuadrigemino superior, formación reticular. Y por último tenemos a los albaniles, que son los que llevan a cabo el movimiento, es decir, las unidades motoras de la médula espinal y las unidades motoras de los pares craneales. Bien. ¿Y qué es esto que nombro todo el tiempo, que es la unidad motora, ¿no?
Bueno, la unidad motora es el conjunto de fibras musculares que están inervadas por una motoneurona. Y se puede también hablar de una relación de inervación entre ellas, es decir, la relación entre el número de fibras inervadas por esa motoneurona, ¿sí? Entonces, cuando una relación de inervación es baja, se habla de que esa unidad motora presenta una mayor precisión del movimiento. Es decir, está más bien asociada a músculos pequeños que realizan movimientos precisos. Además de todo esto, la unidad motora se la puede clasificar en unidades motoras rápidas y fatigables, lentas y resistentes, y rápidas y resistentes. Las rápidas y fatigables son las que están formadas por alfa-motoneuronas grandes de alta velocidad de conducción y por el otro lado por fibras musculares también grandes pero pálidas, con escasa mioglobina. Estas unidades motoras desarrollan mucha fuerza pero se fatigan rápidamente. Después tenemos a las unidades lentas y resistentes, ¿sí? O las también llamadas unidades resistentes a la fatiga y de contracción lenta, que están integradas por alfa-motoneuronas pequeñas con escasa capacidad de descargar a alta frecuencia y por el otro lado por fibras musculares de menor diámetro que las rápidas, ¿sí? Fatigables, pero rojas, es decir, que tienen una alta concentración de mioglobina, ¿sí? Estas unidades motoras se contraen lentamente y desarrollan poca fuerza. Y después, por último, tenemos a las unidades rápidas y resistentes, que son las que tendrían propiedades intermedias entre las otras dos, ¿sí? Entonces, ¿cómo desarrollo la tensión muscular? Bueno, depende de la cantidad de unidades motoras activas. Es decir, que la magnitud de la fuerza muscular desarrollada va a depender de la cantidad de unidades motoras que yo reclute. Ese reclutamiento va a depender de la ley de tamaño y de la frecuencia de potenciales de acción generados. Según la ley de tamaño, se explica que ante un estímulo sináptico débil sobre las alfa-motoneuronas inferiores, las que se activarán primero van a ser las unidades motoras pequeñas, y a medida que se incrementa el estímulo sináptico, se van a ir reclutando también a las unidades motoras mayores, desarrollando entonces una mayor fuerza muscular. Por lo tanto, las primeras que siempre se van a reclutar van a ser las unidades resistentes a la fatiga de contracción lenta y las últimas serán las fatigables de contracción rápida. El otro factor que influye en el desarrollo de la tensión muscular es la frecuencia de potencial de acción generados por las motoneuronas. Cuando esa frecuencia es baja, significa que cada potencial de acción generado desarrollará una contracción muscular aislada. En cambio, cuando la frecuencia va a ir aumentando, la contracción generada por un potencial de acción va a llegar a superponerse con la del potencial de acción siguiente, con lo cual se formará un tétanos incompleto. Y cuando la frecuencia es máxima, ya no se van a observar contracciones aisladas y entonces llegaríamos a lo que es el tétanos completo. Bien, existen dos sistemas que se encargan justamente del control superior del sistema motor, ¿sí? El sistema dorsolateral y el ventromedial. El sistema dorsolateral va a tener su origen en la corteza cerebral, ¿sí? Y en el núcleo rojo. Además, el núcleo interpósito del cerebelo va a enviar sus fibras de forma contralateral al núcleo rojo, que va a originar a las rubroespinal, ¿sí? Que se decusaba arriba. Bien. Y después el núcleo interpósito también va a enviar hacia el tálamo, también de manera contralateral, para que el tálamo luego se proyecte hacia la corteza cerebral y de la corteza cerebral se origine el haz córtico-espinal o piramidal, ¿sí? Y de esta manera se conforme lo que es el sistema dorsolateral. El sistema dorsolateral actúa sobre los músculos distales de los miembros y además también controla los movimientos finos. Bueno, además, si vemos al sistema ventromedial ahora, vamos a poder observar que tiene un origen subcortical y supraespinal en los núcleos vestibulares laterales sobre todo y la formación reticular. Además, el núcleo fastigio del cerebelo envía prolongaciones de manera
homolateral a los núcleos vestibulares del mismo lado, ¿no? Homolateral, y también contralateral, ¿sí? Hacia el núcleo vestibular del otro lado. Los núcleos vestibulares son los que van a formar justamente al haz vestíbulo espinal, ¿sí? Bien. Y después el núcleo fastigio también envía prolongaciones de forma homolateral a la formación reticular, la cual va a formar justamente al haz retículo espinal. Estos dos en conjunto formarán al sistema ventromedial, que está encargado básicamente de actuar sobre la musculatura axial y proximal, controlando la postura y el equilibrio. Bueno, los reflejos, ¿sí? Los reflejos, así en líneas generales, son la forma más elemental de la organización neural, ¿sí? Y siempre se van a constituir de 5 componentes fundamentales. El estímulo, por supuesto, que es el que dispara el reflejo, que va a ser captado por un receptor especializado o también puede ser captado por fibras libres del sistema nervioso. La vía aferente, que es la que va a llevar la información desde la periferia hacia el sistema nervioso central. El centro integrador, que es la parte del sistema nervioso central en donde justamente llega esa información y se integra, valga la redundancia. Y después tenemos la vía eferente, que es la que va a llevar la información desde el sistema nervioso central hacia la periferia. Y por último, el órgano efector, que es el que va a generar la respuesta frente a este estímulo, ¿sí? Y así se cierra justamente el ciclo del reflejo. Ahora bien, hablando de los reflejos espinales, que son los reyes de esta clase, hay 3 reflejos espinales básicos, ¿sí? Bueno, tenemos los miotáticos. El reflejo espinal miotático, o también llamado como reflejo de estiramiento, recibe como estímulo al estiramiento muscular, ¿sí? Bien, es decir, al alargamiento de la fibra muscular. Ese estiramiento muscular es captado por el uso neuromuscular. El uso neuromuscular sería entonces el receptor de este reflejo. Este uso neuromuscular se va a ubicar en paralelo con las fibras musculares a las que se las va a denominar como extrafusales para diferenciarlas justamente de las fibras intrafusales, que son las que forman parte del uso neuromuscular. Y además son no contráctiles. Estas fibras intrafusales tienen igualmente, ojo, los extremos contráctiles, ¿sí? Después vamos a hablar de eso. Bien, el uso neuromuscular, ¿qué es lo que va a censar? Va a censar justamente el estiramiento muscular y la deformación que sucede en el uso neuromuscular por el estiramiento del músculo va a abrir canales de sodio que son mecanodependientes y va a permitir la entrada del sodio a la fibra intrafusal. ¿Qué va a generar eso? Una despolarización. Y esa despolarización, si supera un umbral, generará un potencial de acción. Bien, ese potencial de acción es el que va a ser transmitido al sistema nervioso central a través de las fibras aferentes. Las fibras aferentes o la vía aferente va a estar integrada justamente por fibras del sistema somatosensorial, ¿sí? Y van a haber 2 tipos de fibras, las 1A y las de tipo 2. Las 1A son las que van a llevar justamente el componente dinámico de este estiramiento. Y las fibras de tipo 2 son las que llevan el componente estático, o sea, la longitud del músculo. Bien. ¿Qué tipo de información llevan? Básicamente, información propioceptiva. El centro integrador va a ser la médula espinal. Este dibujito súper esquemático de un corte de médula espinal, ténganlo en la cabeza, ¿sí? Para poder entender justamente la entrada y salida de estas vías aferentes y las vías eferentes. Bien, la vía aferente va a ser la alfa motoneurona, ¿sí? ¿Y qué alfa motoneurona? La que inerva al músculo que recibió justamente el estímulo del estiramiento, ¿sí? El músculo que se estiró es el que justamente va a ser inervado por esta alfa motoneurona. ¿Y qué va a ser el efector? Va a ser el mismo músculo estirado. ¿Cómo va a responder al estímulo del estiramiento? Con la contracción. Entonces, para verlo en un gráfico, lo que acabamos de hablar, esto es muy sencillo, ¿sí? Yo sé que mis dibujos no son los más lindos y felices, pero bueno,
Yo acá les dibujé el martillito con el cual golpeamos el tendón del músculo que estoy estimulando para estirarlo, ¿sí? Pero ustedes me preguntaban, pero yo estoy estimulando el tendón, ¿eso no sería entonces el otro reflejo, el miotático inverso? No, ¿por qué? Porque cuando yo golpeo el tendón del músculo, genero un estiramiento pasivo del mismo. Entonces estoy estimulando al uso neuromuscular, ¿sí? Estoy aplicando el miotático, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Pero yo veo la contracción del músculo, también me preguntaban. ¿No tendría que ver el estiramiento? No, porque cuando yo estoy evaluando este reflejo, que es un reflejo rapidísimo, lo que voy a observar con el golpe sobre el tendón va a ser la respuesta final del reflejo, ¿sí? Que es la contracción del músculo que estoy estimulando. ¿Se acuerdan? Entonces, si yo genero un golpe sobre el tendón de X músculo, voy a generar entonces el estiramiento de todas las fibras musculares, entre ellas el estiramiento del uso neuromuscular. Ese uso neuromuscular yo dije que estaba acoplado a estas fibras 1A o las fibras también de tipo 2, que eran las fibras aferentes, ¿sí? Las que formaban la vía aferente, esto sería el ganglio anexo a la raíz dorsal, e ingresan por la raíz dorsal hacia el asta gris posterior de la médula espinal. Y se van a dividir en dos partes, ¿sí? Me acerco un poquito. Se dividen en dos partes. Va a generar la estimulación sobre una alfa motoneurona y también va a generar la estimulación sobre una neurona inhibitoria. Pero ahora solamente me voy a quedar con la parte de la alfa motoneurona. Esta aferente primario, de nuevo, ingresa al asta gris posterior y genera la estimulación de mi alfa motoneurona. Esta alfa motoneurona sale por las raíces ventrales de los nervios espinales y va a llegar nuevamente al músculo que estimulé, lo inerva, y que va a generar la contracción que yo veo cuando golpeo el tendón muscular. O sea, va a generar en definitiva la respuesta. Este componente es el componente monosináptico del reflejo miotático, ¿sí? Que es el único componente monosináptico que existe en el ser humano, ¿sí? Eso es importante. Pero después, como yo había dicho antes, y volviendo para arriba, el aferente primario también se divide en la estimulación sobre una sobre una interneurona inhibitoria, que va a generar, justamente ahora estimulada, la inhibición de otra alfa motoneurona. ¿Cuál va a ser? La alfa motoneurona que se dirige al músculo antagonista. Y entonces, al estar inhibida, se va a producir la relajación de este músculo. O no se va a producir la contracción, mejor dicho, ¿sí? Bien, eso es reflejo miotático, es el más simple. Y es fundamental porque además de ser el único reflejo monosináptico, en realidad que tiene un componente monosináptico, va a ser la base del tono muscular, ¿sí? Entendiéndose como tono muscular a la resistencia que opone un músculo al estiramiento pasivo. ¿Y Renshaw? ¿Qué cazzo hace Renshaw? Renshaw inhibe todo. Renshaw inhibe a la interneurona inhibitoria del antagonista y también a la 1A, ¿sí? Esa fibra aferente, y además también a las otras motoneuronas. ¿Y eso para qué sirve? Para mantener un equilibrio entre la activación y la relajación secuencial, ¿sí? Que va a favorecer justamente a la presencia del tono muscular. Entonces, si yo agrego Renshaw a mi grafiquito, haciendo un aumento en la médula espinal, en el corte de médula, es lo mismo, ¿sí? Yo tengo la fibra aferente que ingresa por el asta gris posterior, ¿sí? ¿Y qué generaba? Generaba la estimulación de la alfa motoneurona, ¿sí? Que iba al músculo agonista. Bien, pero además también generaba la estimulación de esta interneurona inhibitoria, ¿se acuerdan? Que generaba la inhibición de la alfa motoneurona del antagonista. Bien, ahora si yo agrego en el medio Renshaw, ¿qué pasa? Yo dije que Renshaw, que además es estimulada también por la misma fibra aferente, Renshaw estimulada que va a generar la inhibición de la interneurona inhibitoria que inhibía a la alfa motoneurona del antagonista. Entonces, si yo inhibo a la inhibitoria, esto se pierde y la motoneurona alfa del antagonista va a comenzar a mandar neurotransmisores, va a comenzar a estimular al músculo antagonista para que sí se pueda contraer.
Bien, pero además Renshaw genera una inhibición sobre el aferente primario que está entrando y que trae la información justamente propioceptiva, la información del estiramiento muscular, la inhibe y también inhibe a la alfa motoneurona del músculo agonista, ¿sí? Es decir, inhibe en definitiva la entrada de estímulo y favorece que haya un equilibrio entre la entrada del estímulo, que en definitiva va a generar la contracción del músculo agonista, y también inhibe a la inhibición del músculo antagonista, con lo cual también posibilita a la contracción del mismo. Bien. ¿Y qué es la coactivación alfa-gamma? Yo les dije que los usos neuromusculares estaban formados por fibras intrafusales. Esas fibras intrafusales tenían extremos contráctiles. Esos extremos contráctiles están inervados por motoneuronas gamma, ¿sí? Y se activan justamente también en conjunto con esas motoneuronas alfa que inervan al músculo agonista. Entonces, al estimularse en conjunto, generan justamente la contracción de esos extremos contráctiles de la fibra intrafusal. Pero se va a entonces contraer los extremos, pero la parte del medio de la fibra intrafusal, o sea, del uso neuromuscular, permanece estirado. Entonces eso le permite que siga descargando durante la contracción incluso muscular, ¿sí? Las fibras extrafusales se contraen, yo tengo las fibras intrafusales que quedarían aplastadas por la contracción de las extrafusales, pero ¿qué pasa? Yo contraigo los extremos, protejo entonces a la fibra intrafusal y permito que el medio esté todavía estirado y que siga descargando estímulo. Bien. Después también tenemos al reflejo famoso miotático inverso, ¿sí? Este miotático inverso es el que va a recibir como estímulo a la tensión originada en el tendón. Y esa tensión es captada por el órgano tendinoso de Golgi, ¿sí? Que se encuentra por supuesto en el tendón, ¿sí? Y además se encuentra en serie con las fibras musculares. ¿Qué es lo que va a sensar? ¿Qué es lo que va a captar? El aumento de tensión cuando el músculo se contrae, y entonces ahí se genera la despolarización de la membrana de este órgano tendinoso de Golgi, y si se supera el umbral se generará entonces un potencial de acción. Eso va a estimular, por supuesto, o va a ser llevado por la vía aferente, que también van a ser fibras del sistema somatosensorial, nada más que van a ser fibras de tipo 1B. Esas fibras 1B ingresan al sistema nervioso central y se quedan en la médula espinal, que va a ser el centro integrador de este reflejo. Y de la misma médula espinal es de donde van a emerger los eferentes, ¿sí? Emerge la vía eferente, que está integrada también por una motoneurona alfa, pero ahora del músculo antagonista al que recibió el estímulo. El efector entonces, ¿cuál va a ser? El músculo antagonista en este caso. El músculo antagonista al músculo del cual proviene la información, ¿sí? ¿Y cómo responde este músculo antagonista? Contrayéndose. Además, se genera la relajación del músculo del cual proviene el estímulo. A ver, vamos a verlo en un gráfico. Tenemos de nuevo el corte de médula espinal, ¿sí? Con el músculo agonista y el músculo antagonista. El músculo agonista es el que recibe justamente el aumento de la tensión en el tendón muscular. Esto va a ser transportado por las fibras 1B, ¿sí? La vía aferente, que ingresa a la médula espinal y llega, digamos, al asta gris posterior, en donde se divide y genera la estimulación entonces de interneuronas, ¿sí? Una interneurona inhibitoria y una interneurona excitatoria. La interneurona excitatoria va a generar entonces un estímulo positivo sobre una alfa motoneurona que llega al músculo antagonista y lo estimula. Se contrae el músculo antagonista, que es el antagonista del que recibió el estímulo, ¿sí? Acá no se contrae el mismo músculo que recibió el estímulo como pasaba en el miotático, sino que se va a contraer el antagonista. Y además la fibra aferente genera una estimulación sobre una interneurona inhibitoria, que genera justamente un estímulo negativo, o sea, una inhibición, sobre la motoneurona alfa del músculo agonista, con lo cual el músculo agonista no se va a contraer, sino que se va a relajar. Reflejo miotático inverso.
Y por último, tenemos al reflejo flexor. El reflejo flexor tiene como estímulo el dolor, que es captado por terminaciones libres. Este dolor, justamente, y estas terminaciones libres en realidad se continúan por la vía aferente, que son fibras también del sistema somatosensorial, denominadas como fibras C. El centro integrador, de nuevo, va a ser la médula espinal. Y la vía aferente va a ser la motoneurona alfa de los músculos flexores del miembro lesionado, es decir, de los músculos flexores que recibieron el estímulo doloroso. Si esto ocurre en los miembros inferiores, además del músculo, de estos músculos flexores, se van a activar también las motoneuronas alfa extensoras de los miembros inferiores opuestos, ¿sí? Ahí entonces este reflejo se transformaría en el extensor cruzado. Esto solo ocurre en miembros inferiores. Los efectores entonces van a ser los músculos flexores del miembro que recibió el estímulo doloroso, y si también este estímulo doloroso sucede en miembros inferiores, van a también estimularse los músculos extensores contralaterales al dañado. ¿Cómo es esto? De esta manera. Este dibujo lo hice lo más lindo posible, pero bueno. Esta pierna, ¿sí?, es la que recibe el estímulo doloroso, ¿sí? Estas son las terminaciones libres. Recibe el estímulo doloroso, viaja por la fibra aferente, ¿sí?, ingresa a la médula espinal. Cuando ingresa a la médula espinal, miren todo lo que estimula. Estimula a interneuronas inhibitorias, ¿sí?, interneuronas inhibitorias e inhibitorias, y estimula también a excitatorias. A ver, vamos por partes. Va a estimular entonces a una interneurona inhibitoria que va a generar justamente la inhibición de la motoneurona alfa de los músculos extensores de la pierna que recibió el estímulo doloroso. Pero también va a generar la estimulación de interneuronas estimulatorias que van a generar la estimulación de las motoneuronas alfa de los músculos flexores. Entonces yo puedo flexionar esta pierna. Si esto sucede, por ejemplo, en los miembros superiores, queda ahí. Pero en los miembros inferiores se va a agregar la otra pierna porque yo quiero mantener el equilibrio, no me quiero caer. Entonces, el aferente primario va a generar también la estimulación de una interneurona inhibitoria que genera la inhibición de la motoneurona alfa que inerva a los músculos flexores contralaterales al estímulo. Pero también genera la estimulación de interneuronas estimulatorias que generan la estimulación de motoneuronas alfa que inervan a los músculos extensores contralaterales. Con lo cual acá se van a contraer los extensores y se relajan los flexores. Entonces yo puedo mantener el equilibrio mientras flexiono la pierna dañada. Bueno, entonces, ¿cómo se ejerce también el control del tono? ¿Sí? Del tono muscular, por supuesto. Vamos a tener un control bien superior que viene por parte de la corteza motora suplementaria, ¿sí?, el área 6 de Brodmann, y además también tenemos un control por parte del palio cerebelo. Pero vamos por partes. La corteza motora suplementaria va a generar entonces una estimulación sobre la formación reticular vulvar que genera justamente una facilitación del tono flexor. Pero además también genera una inhibición de la formación reticular de la protuberancia que genera una facilitación del tono extensor. Por supuesto que al estar inhibida por la corteza motora suplementaria, este tono extensor no se va a dar, ¿sí? Ahora, el palio cerebelo tiene también una inhibición directa e indirecta. La directa va a ser, por supuesto, hacia los núcleos vestibulares, que favorecen los núcleos vestibulares también al tono extensor. Entonces, cuando está estimulada, digamos, el palio cerebelo, inhibe a los núcleos vestibulares y no se favorece al tono extensor. Pero además también tiene una inhibición indirecta. La inhibición indirecta se va a dar a través del fastigio, que genera la estimulación, que generaba, digamos, la estimulación del núcleo vestibular, y entonces al estar inhibido el fastigio no se genera la estimulación del vestibular. Y por último, el núcleo rojo en el tronco encefálico genera una facilitación del tono flexor de los miembros superiores. Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando yo me lesiono cualquiera de estas estructuras que controlan el tono? Bueno, en este grafiquito también súper esquemático les va a dar una idea sobre este tema, ¿no?
Si yo tengo una lesión por arriba del núcleo rojo, superior al núcleo rojo, hablo de una decorticación, es decir, yo pierdo el control de la corteza frontal. Y si se acuerdan, la corteza frontal, que era la motora, ¿sí? Suplementaria sobre todo, era la que ejercía una estimulación sobre la formación reticular vulvar y una inhibición sobre la formación reticular protuberancial, ¿sí? Bien, entonces, como yo dejo de inhibir la formación reticular protuberancial, voy a entonces facilitar al tono extensor, ¿sí? Y además, como la lesión está por arriba del núcleo rojo, yo genero una liberación del núcleo rojo, que es el que va, digamos, a tomar el mando, va a tomar el control porque la corteza se perdió, y entonces voy a favorecer al tono flexor de los miembros superiores. Entonces, esto se lo puede denominar como rigidez por decorticación, ¿sí? Esta rigidez por decorticación se observa en personas que tuvieron una lesión que comprometieron a las corticoespinal, ¿sí? Como dije antes, por encima del núcleo rojo. Entonces, es por eso que al suprimir el control del haz corticoespinal, que en realidad justamente es el haz que viene de la corteza, se va a ver una hipertonía en los músculos extensores de todo el cuerpo. Pero en el miembro superior, como va a permanecer indemne el núcleo rojo, toma el mando el núcleo rojo y entonces provocará un predominio del tono flexor en los miembros superiores, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué pasa si yo me genero una lesión por debajo del núcleo rojo? A eso lo vamos a llamar descerebración, ¿sí? O sea, yo pierdo el cerebro. ¿Y qué es lo que va a pasar entonces? Bueno, en estas lesiones por debajo del núcleo rojo, como por ejemplo, digamos, en donde se va a comprometer no solamente el haz corticoespinal, sino que también el haz rubroespinal, ¿sí? En esos casos va a haber una pérdida de ambas influencias flexoras, ¿sí? Acuérdense que la corteza frontal favorece al tono flexor en definitiva, y la del núcleo rojo también favorece al tono flexor de los miembros superiores. Entonces, al haber una pérdida, digamos, de esta influencia sobre el tono flexor por parte de la corteza y por parte del núcleo rojo, va a haber un predominio del tono extensor en ambos miembros, ¿sí? En los superiores y también en los inferiores, ¿sí? Bien. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo me genero una lesión en la médula? Ahí ya hablamos de un shock medular, que ahora vamos a hablar en un ratito. Yo también puedo tener lesiones sobre lo que es la motoneurona inferior, a lo que llamamos como síndrome de motoneurona inferior, y después podemos tener también miopatías propias del músculo. Bueno, entonces, para ir terminando, vamos a profundizar un poquito más en estas lesiones. Acuérdense que el shock medular, como vimos en el dibujito de recién, es una lesión que va a separar a la médula espinal de las estructuras superiores, ¿sí? Del tronco encefálico y del encéfalo. Y consta de dos etapas, la etapa aguda y la etapa crónica. En la etapa aguda va a haber una pérdida permanente de la motilidad y de la sensibilidad por debajo de la lesión medular. Pero además también se caracteriza por una parálisis flácida, es decir, va a haber una hipotonía y una hiporreflexia. Esto se debe justamente a que las interneuronas y las motoneuronas inferiores que están presentes en la médula pierden justamente su control superior. Es como que quedan como atontadas y no saben bien qué hacer. Entonces es por eso que se caracteriza esta etapa de una hiporreflexia y por una hipotonía. Bien, además después sigue la etapa crónica. La etapa crónica va a haber todavía una permanencia de la pérdida justamente de la motilidad y de la sensibilidad. Esto no se va a recuperar independientemente de la etapa, ¿no? Esto es una pérdida permanente. Y ahora vamos a observar una hiperreflexia y una hipertonía. Y esto se debe justamente a que las motoneuronas inferiores y las interneuronas que están presentes en la médula espinal se organizan, toman el mando de esta situación y se hacen cargo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacen esto? Y bueno, van a generar un aumento de la sinapsis entre ellas mismas y además también van a generar, por ejemplo, una upregulation de los receptores para los neurotransmisores. Va a haber mucho receptor en las membranas de estas neuronas. Entonces esto va a generar que cualquier estímulo, por más mínimo que sea, ocasione un aumento del tono o un reflejo exagerado.
Acuérdense que cuando hablamos de reflejos no hablamos solamente de los reflejos espinales, sino que también hablamos de los reflejos, por ejemplo, autonómicos, ¿sí? Bien. Después tenemos otros síndromes, como por ejemplo el síndrome de la motoneurona superior. El síndrome de la motoneurona superior es la pérdida de las aferencias corticales, ¿sí? También es por eso que se lo denomina como síndrome piramidal. Es muy parecido a la decorticación, nada más que es parcial o suele ser parcial, ¿sí? Bien, entonces va a haber justamente una pérdida parcial, ¿sí?, de la motricidad voluntaria con pérdida de los movimientos distales y finos. Y se presenta siempre contralateral a la lesión. Entonces lo que yo voy a observar es un aumento del tono y una hiperreflexia también del lado afectado. Entonces, ¿cómo es esto? Supongamos que yo tengo un accidente cerebrovascular en el hemisferio derecho, ¿sí?, en donde justamente se afecta la vía piramidal que desciende por la cápsula interna. Esa vía piramidal o ese haz corticoespinal luego se decusaba. Es por eso mismo que yo veo la lesión no en el lado derecho, sino que en el lado izquierdo. Entonces yo voy a tener hipertonía e hiperreflexia y además también pérdida de la motricidad del lado izquierdo, ¿sí?, porque yo tuve mi accidente cerebrovascular en mi lado, en mi hemisferio derecho, ¿sí? Bien. En el síndrome de la motoneurona inferior son las neuropatías, o sea, es una degeneración, por ejemplo, es una degeneración axonal de la alfa motoneurona inferior, de la alfa motoneurona espinal. Como por ejemplo pasa en las enfermedades como la esclerosis múltiple, ¿sí?, en donde se pierde la vaina de mielina de las neuronas. Y entonces acá lo que se va a ver es una hipotonía y una hiporreflexia, pero en el territorio que inerva esa motoneurona inferior, ¿sí? Es decir, se pierde el eferente del reflejo miotático, ¿sí? Bien, y luego, por último, las miopatías son afecciones de la masa muscular, como por ejemplo la distrofia muscular, ¿sí? Pero bueno, son poco frecuentes.